Tú eres salvo si permaneces fiel hasta el fin. De hecho que a mí por lo menos me preocupa porque veo de repente gente despreocupada con el tema de su salvación espiritual, gente despreocupada por su mundo espiritual, por el crecimiento espiritual. Y de hecho que eso me preocupa demasiado porque la iglesia no se trata de creyentes nada más que creen nada más que en la Biblia y vienen una vez por semana o 2 veces y punto, y se terminó ahí. No, es algo más, ¿no es cierto? O sea, la iglesia está para demostrar que el reino de Dios sí existe, que el reino de Dios es una promesa de Dios, que el reino de Dios, ¿no es cierto?, está preparado para aquellos que le aman, que el reino de Dios, ¿no es cierto?, consiste en que vos tengas la certeza, la seguridad de que sos salvo y de que si por cualquier circunstancia de la vida llegás a fallecer, obviamente vas a ir al reino de Dios. Que hay un reino material que se va a manifestar después de algunos eventos, sí, por supuesto, claro que sí. Entonces la iglesia está para dar esa certeza, esa seguridad, porque se mueve a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, si yo no me muevo bajo el poder del Espíritu Santo, ¿qué clase de palabra rema voy a dar? Y obviamente hoy en día parece que cuando hablamos de palabra rema decimos, para algo fantástico, maravilloso que el hombre no puede alcanzar. Sin embargo, es así. Durante mucho tiempo el Espíritu Santo estuvo obrando, ¿no es cierto?, a través del convencimiento de pecado, y eso a través de la palabra mezclada con el Espíritu. Entonces no podemos desvincular una cosa de la otra porque obviamente esto terminaría en un desastre, ¿no es cierto?, teológico y en una ensalada que obviamente hoy en día la podemos vivir. Hay personas que se contradicen a sí mismos cuando dan una enseñanza, una prédica. Hay pastores que no saben qué hacer, si se vuelcan para el lado de aquellos que dicen que la salvación se pierde o aquellos que dicen que no se pierden. Entonces, hay confusión teológica y obviamente esto tiene que parar. La iglesia de Jesucristo se tiene que levantar. Y yo no me voy a poner acá a hablar cosas que no conozco. Entonces, como este es un tema que conozco y muy bien, así como los temas que tienen que ver con la teología, ¿no es cierto? Anteayer estuve revisando las 95 tesis de Martín Lutero y cada uno de ellos me maravilló, ¿no es cierto? Me maravilló tanto porque dije, wow, nosotros con la tecnología que tenemos, con las computadoras y qué sé yo, ¿no es cierto?, la información que tenemos, no llegamos a tener esa capacidad y es tremendo. Claro, se metió tanto en las cosas espirituales que fue algo tremendo, empezó a desmenuzar la Biblia, era algo tremendo. Y bueno, gente como esa que de repente marcaron la diferencia y nos dejaron un legado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la Biblia, con la enseñanza, con la teología, con todo lo que, ¿no es cierto?, representa el cristianismo hoy en día en la iglesia. Obviamente que deja mucho que desear, pero que supuestamente tendría que representar, son personas que Dios utilizó, no cabe ninguna duda, y la iglesia se ve en la obligación de levantarse y conocer la verdad. La verdad, ¿no es cierto? No podemos predicar cualquier cosa. Por favor, no predique cualquier cosa. Esté seguro de lo que dice. Plántese firme con la verdad, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces usted va a ver que el Espíritu Santo va a venir con un apoyo, un aval tremendo, ¿no es cierto?, sobre su vida, y usted va a experimentar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Eso es lo que tiene Dios preparado para vos. Muy bien, agarrá este pasaje bíblico porque es el pasaje bíblico que más se utiliza para las personas que, ¿no es cierto?, tienen la excusa de decir que la salvación se pierde, o que la salvación no se pierde, que es por obra, que no es por obra, que esto, que lo otro, ¿no es cierto? Y entonces vamos a agarrarlo desde el punto de vista teológico y vamos a ser lo más imparcial que podemos ser, ¿ok? Entonces este pasaje es muy conocido. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Un verdadero cristiano no puede perder la salvación. Atiendan lo que yo les voy diciendo.
porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, muchos detalles que se tienen que tomar en cuenta. Porque la salvación es algo que no podemos, ¿no es cierto?, construir o obtener por nuestra fuerza o nuestra capacidad o nuestro intelecto. Es por gracia de Dios. Y esta es una verdad absoluta. La salvación es por gracia de Dios. No negamos eso, obviamente, pero supongamos, nada más que suponer, supongamos que una persona quiera renunciar al cristianismo o que quiera vivir de la manera que más se le antoja, ¿no es cierto?, sin ningún interés de querer progresar o crecer espiritualmente. La pregunta es, ¿pierde o no la salvación? Claro, pero hay personas que me van a decir, bueno, pero estas son personas que nunca se convirtieron. Perfecto. Y van a poner argumentos bíblicos, como por ejemplo este, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no eran, que no todos son de nosotros. Muy bien. Ahora, nosotros, para descubrir qué es lo que quiso decir Juan, tendríamos que ir al versículo 18. Y en el versículo 18, esta clase de personas se le decían anticristos. O sea, estaban rotundamente en contra de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Ok? Vamos por parte. Entonces, no eran realmente cristianos, eran infiltrados. Como hoy en día, yo tuve satanistas acá, infiltrados en la iglesia. Tuve de otras religiones, tuve de las mismas iglesias para ver qué hacíamos nosotros, como que no me daba cuenta. Infiltrados. Ok. Entonces, y es por eso que salieron de la comunidad cristiana. Ahora, escuche. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tenían por delicia el gozo, deleites de cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Escuchen, acá no se trata de decir, bueno, yo me siento a la mesa, voy a comer un rico asado o lo que sea, o una tortillita, pero acá se trata de que participaban de la cena del Señor, mientras que en sus cabezas había pecado, había inmundicia, habían cosas que de repente no tomaban en cuenta, pero que tomaban la cena del Señor. Entonces, esas personas obviamente estaban reprobadas por Dios. Estos nunca se convirtieron. Por ende, no podían perder la salvación. ¿Por qué no podía perder la salvación? Si nunca se convirtieron. ¿Sabes por qué? Porque nunca fueron salvos.
Vos no podés perder algo que no tenés. Tenés que perder algo que tenés. Y ahí empieza una serie de confusiones, ¿no es cierto?, con respecto de que se pierde o no se pierde salvación. Pero vamos al punto. Vuelvo a repetir, seamos imparciales en cuanto a lo que es la verdad y no querramos defender, ¿no es cierto?, algo que desconocemos. Muy bien. Pero tuvieron la oportunidad de ser salvos. En el versículo 15 dice: y han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Acá yo voy a hacer una comparación, la misma comparación que hizo Pedro, el cual amó el premio de la maldad. Balaam fue un profeta en la tierra de Moab. Hoy se conoce como Jordania. Balaam era uno de los séptimos profetas que el judaísmo toma como que Dios mandó 7 profetas en todo el mundo. Así es la doctrina del judaísmo. Lo toman como doctrina eso. Que hay algo de verdad cuando empiezas a hacer arqueología literaria. Hay muchas cosas que te va a sorprender. Muchísimas. Entonces, Balaam le dijo o le insinuó al rey de Moab cómo debería vencer al pueblo de Israel. Claro que él fue contratado por Balac, que era el rey de Moab, y le dijo: mira, maldíceme al pueblo de Israel porque se viene con todo, ya viene arrasando y se va a meter con nosotros y nos va a destruir. Yo quiero que lo maldigas. Y cuando Balaam iba, claro, él habló con verdad y le dijo: mira, yo voy a ir, pero voy a hablar lo que Jehová me pone en mi boca. Le está diciendo a aquellos mensajeros. Entonces, obviamente, ellos insistieron, volvieron a venir de vuelta a la casa de Balaam. Y él agarró y cedió. Dijo: bueno, voy a ir. Y obviamente por el camino Dios le habló muchísimas veces, lo quiso detener, pero era obvio que el tipo tenía una sola cosa en la cabeza, de ir ahí y terminar con este asunto. Cobrar lo que tenía que cobrar porque le iba a honrar y se iba a volver de vuelta a la casa. En eso estaba pensando Balaam. Hasta que, ¿no es cierto?, no vio que había un ángel que estaba dispuesto a cortarle la cabeza. Digo: bueno, lo vamos a detener de alguna manera. Pero como no lo vio, la mula se le puso terca y no quiso avanzar. Hasta que dijo: bueno, voy a hablar por la mula porque realmente este es un cabezadura. Vaya hilvanando lo que le quiero decir en esta mañana. Uno de 7 profetas, una persona reconocida que Dios usaba. Atiendan bien. Se encuentra con semejante situación, pero aún así pudo ir hasta Moab y desde un lugar tratar de maldecir al pueblo de Israel. Y lo único que le salía era bendiciones. En vez de maldecirlo, lo bendecía al pueblo de Israel. Balac se enojó y le dijo: usted, pero a la final yo te contraté para que maldigas, pero resulta ser de que ahora no me estás maldiciendo al pueblo de Israel, estás bendiciendo. Yo ya te dije, le dijo.
que voy a sacar de mi boca lo que Jehová me pone. Yo no, es como que le estaba diciendo, yo no quiero hacer problemas. No me quiero meter con Dios. Yo no me quiero meter con Dios. Pero podés hacer alguna cosita para que Dios se encienda en ira y pueda ir contra su mismo pueblo. Mire que es como decir, el cristiano no miente, pero arregla la verdad. Entonces, hizo eso Balaam. Se pensaba que Dios no lo iba a tomar en cuenta, pero hasta el día de hoy se le toma en cuenta. En Apocalipsis habla de eso también. Escuche, le insinuó una idea y lo logró. Y a raíz de eso murieron 24,000 personas. Sin contar de que los príncipes de las 12 tribus de Israel terminaron colgados de una soga. Eso se encuentra lea la Biblia, por favor. Números capítulo 22 hasta el capítulo 25 y del versículo 1 al 9. Usted va a encontrar la historia de Balaam. Claro, no la va a encontrar tal cual como yo la digo. Yo la estoy personalizando. Pero va a encontrar detalles muy importantes, inclusive profecías. Muy bien, ahora, atiendan bien. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Mi pregunta es, ¿fue salvo o no Balaam? No, pero estaba en el Antiguo Testamento. Atendé, Jesús muere y se va a las partes más bajas de la tierra, según Efesios capítulo 4, versículo 9. ¿A qué se fue? Fue a predicar el evangelio ahí. Lo que estaban esperando en el seno de Abraham era lo que se menciona en la Biblia como hombres de Dios, como varones de Dios. Y no figura en la galería de los hombres de Dios en Hebreos capítulo 11. Balaam obviamente no estaba en el seno de Abraham. Perdió la oportunidad. Escuche. Pedro estaba diciendo que tuvieron la oportunidad de ser salvos y la rechazaron en forma consciente. Es como decir, mejor es pecar por error que pecar conscientemente. Y esto es verdad, aunque me digas el pecado es uno solo. Pero no hay peor cosa que hacer conscientemente algo que te gusta hacer, que vos sabés que a Dios no le agrada. Mejor no haber conocido el Evangelio. Entonces, ¿estamos en qué? Para un cachito. La salvación no se pierde, pero acá me está hablando de que sí se pierde. ¿Cómo es esto? Luego Pedro, escuche bien, vaya hilvanando. Luego Pedro relata un proverbio acerca de la naturaleza del hombre. Y se va al versículo 22. Pero les acontecerá lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el sino.
Muy bien. Hablando de la naturaleza del hombre. Es que debemos entender que la naturaleza del hombre es como una puerca lavada que vuelve de vuelta a revolcarse en el barro. Y no me podés decir, bajo ningún punto de vista, que ahí no va a haber una lucha entre tu conciencia y la naturaleza de Cristo. Porque ahí es cuando vos tenés que empezar a cargar la cruz de Cristo. Ahí es cuando vos tenés que empezar a renunciar. No me digas que volviendo de vuelta al barro o de vuelta al vómito, puede una persona tener comunión con Dios bajo ningún punto de vista. Es antiteológico. Esa naturaleza tiene que ser desplazada, tiene que ser desarraigada para dar lugar a la naturaleza de Cristo. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Escuche, Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Después pone una lista, pero me quedo con esta palabra. Bueno, digamos todo: fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, bueno. Pero me quedo con esto: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Quién tiene que hacer morir lo terrenal en nosotros? No es Dios. Bajo ningún punto de vista Dios, sino nosotros tenemos que decidir hacer morir lo terrenal. Es una cuestión de conciencia, por eso es que la salvación es una cuestión de conciencia, también es una cuestión de conciencia, ¿no es cierto? El crecimiento espiritual, los cambios en nuestra vida, ¿no? La conversión es una cuestión de conciencia. Pablo enseña que esto es una cuestión de conciencia. La operación del Espíritu Santo es traer convicción a la conciencia de la persona. Y luego el hombre se arrepiente de sus pecados. Y esto, teológicamente hablando, se llama conversión. Conversión. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando yo renuncio a mí mismo, es porque me trajo convicción de pecado, y ahí es cuando yo renuncio, ahí es cuando yo me arrepiento. Y el Espíritu Santo hace el resto. Pero debo cambiar yo. No hay tal cosa como que Dios puede transformar la mente de una persona. No existe. Sáqueselo de la cabeza. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, a Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Acá hay una apelación a la conciencia. El Espíritu Santo opera en la persona con la sangre de Jesucristo y empieza a borrar aquellas obras muertas, deseos inmundos, lo terrenal en nosotros. Pero es el Espíritu Santo cuando se lo permitimos. El Espíritu Santo opera en nosotros cuando nosotros nos abrimos al Espíritu Santo. De lo contrario, no va a operar nunca. Entonces, no cabe ninguna duda que la conversión de nuestras actitudes es una cuestión de conciencia. En la convicción por el Espíritu Santo a través de la palabra, convicción por el Espíritu Santo a través de la palabra.
Hay personas que están totalmente cauterizadas y no le interesa un pito, no le interesa nada. Yo he visto, yo sé, y acá tenemos también. Lo digo abiertamente, que no le interesa nada. Entonces, pero esto tiene que suceder. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Porque lamentablemente no vienen a buscar a Cristo. Entonces, como vienen a buscar, ¿no es cierto?, solución, pero no la van a encontrar, entonces dicen, no, me voy a ir a la iglesia, a una iglesia donde haya poder de Dios. No, donde haya verdad de Dios, donde haya poder. ¿Qué sabe lo que es poder de Dios? ¿Sabe lo que es poder de una persona que no conoce a Dios? Es como decirle yo a un ingeniero, estás equivocado. Si nunca fui ingeniero. Bien, sigamos. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Acá Pablo relaciona la salvación con el crecimiento espiritual o madurez espiritual. Por eso que dice, ocúpense de esto. Es necesario para que puedan crecer. Que es obviamente la responsabilidad de todo cristiano. El ocuparnos de nuestra salvación nos ayudará a entender más la obra de Cristo y relacionarnos más con Él. Pero aún así, y según Santiago, aún así, podemos deslizarnos, podemos descuidarnos y muy sutilmente salirnos del camino del Señor, como muchas veces ocurre. Y hoy en día podemos experimentar, escuche, dígame y utilice la lógica, y dígame, estamos en tiempo de apostasía. Muchas veces he predicado eso, ¿sí o no? Y la apostasía viene porque se manifiesta el hijo de desobediencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Bien, ahora, atienda bien a lo que digo. Si usted no está convertido, entonces ¿qué apostasía va a haber? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿podemos llegar a perder la salvación? Sí, claro que sí. Porque el enemigo es muy sutil. Porque el enemigo, ¿no es cierto?, utiliza inclusive la Biblia para desviarnos de la verdad. Por eso dije al principio, seamos imparciales. No nos vuelquemos ni para un lado ni para el otro. No seamos fanáticos. No seamos extremistas. Pero hablemos la verdad. ¿Cómo tiene que ser? ¿Podemos descuidarnos? Claro que sí. ¿Y en la Biblia sucedió eso? Sí, por supuesto. Le sucedió a la iglesia de Galacia, de los Gálatas. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Claro que Pablo le estaba hablando a los judíos que estaban enseñando que era a través de la ley de Moisés o las leyes moisaicas, ¿no es cierto?, que provenía la salvación. Guardamos la ley, obviamente vamos a asegurar la salvación. Y algunos ritos, ¿no es cierto?, o ceremonias que se hacían en el judaísmo y que hoy en día también se sigue haciendo, como por ejemplo la circuncisión. Y eso es lo que predicaban los judíos que se habían convertido a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Una ensalada rusa había ahí. Y es por eso que Pablo enseñaba que la salvación es por gracia y por la fe. Ese es uno de los motivos. Porque aquellos que antes eran sus compañeros, que estudiaron juntos, ahora estaban refutando la enseñanza que él mismo estaba dando y que la iglesia estaba dando. Para que se entienda, la gracia nos muestra la misericordia de Dios, mientras que la fe nos muestra la obediencia a Dios. Usted no puede pagar por la salvación, porque es misericordia. Gracia, charis en griego, ¿qué significa? Significa regalo, obsequio. Él te regaló la salvación, pero debes ser obediente. Ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Dice así mi Biblia viejita y desactualizada, ¿no? Estoy seguro que la tuya también. Muy bien. Una doctrina errada, escuche bien, atienda a esto. Una doctrina errada es la que les voy a relatar acá. Cuando uno está en pecado, es fácil perder la comunión con Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bien. Pero lo más importante que dice la Biblia, atienda, acá hay un error, pero nos enseña que un cristiano nunca pierde la unión con Jesucristo. Nuestros pecados afectan nuestra comunión. Y utilizan este texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué no puso Pablo ahí? ¿O nosotros mismos? No puso eso. Porque es el único agente que puede separarnos del amor de Dios. Somos nosotros mismos. Es mi decisión. Escuche, pero atienda bien. Ahora bien, porque Dios no nos ama tal como somos nosotros, sino a pesar de lo que somos nosotros. Atienda bien eso. Ya creo que lo dije muchas veces. Porque aún que no nos ame, a pesar de lo que nosotros somos, no podremos estar unidos por el pecado. No se puede. Bajo ningún punto de vista. Escuche lo que el mismo autor pone en la carta a los Corintios. No unáis a yugo desigual con los incrédulos.
Claro, me puede decir, bueno, pero el contexto bíblico está hablando de algo diferente. No, para un poquito. Estoy hablando de principios bíblicos. ¿A quién va dirigido ese principio? Es otra cosa. Pero estoy hablando de un principio bíblico. Acá dice, perfectamente. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y no me venga con que, no, pero estaba diciendo de las parejas. No. Acá hay un principio. ¿Qué injusticia? Usted me va a explicar. ¿Qué injusticia hay con la injusticia? ¿Qué justicia hay? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y yo apago la luz y la prendo de vuelta. No aparecen las dos cosas juntas, ¿verdad? Sino por separado. No existe la comunión. No hay compatibilidad. Es lógico. ¿Sí o no? Pero la sangre de Jesucristo me justifica. Por supuesto que sí. Pero ahora usted tiene que caminar en obediencia. Para eso está la fe. Es imposible tener unidad si no hay comunión. El pecado nos destruye y nos separa de Dios. Y para que quede, con esto quiero terminar, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, un pasaje también conocido. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está la posibilidad, ¿sí o no? La Biblia nos habla de esa posibilidad, de deslizarnos. Bien, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y ahí compara. Esto sucedió, pero obviamente, ¿cómo? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo es esto de que fue confirmada por los que la oyeron? Mire, al Evangelio no se le predica solamente, se le practica. Y esto va a confirmar lo que su boca está hablando. El momento en que usted practique la palabra de Dios. Entonces, no hay tal cosa como que la salvación no se pierde. Sí se pierde si uno insiste en pecar, en seguir errando, en seguir no darle importancia a Dios. Usted va a perder la salvación. Y no me diga, nunca fue salvo, porque yo he conocido muchas personas, ¿no es cierto? Grandes personas con mucha capacidad bíblica que perdieron la salvación.